Cuando nosotros pensamos en Wonder Woman, usualmente la vemos como un gran ícono feminista. Pero a mí la verdad me causa un poco de conflicto. O sea, a pesar de que su creador, William Moulton Marston, era súper progresista para la época porque era un hombre que amaba el bondage, era feminista y aparte practicaba el poliamor. ¿Es la voz de una mujer? Hazla entrar. Siento que la inclusión de sus ideas de bondage y el hecho de que tenía que ser el personaje necesariamente sexy en los cómics, eso ha terminado por hacer que la figura de Wonder Woman se vuelva problemática porque muchas veces se puede dejar de lado las intenciones feministas y los orígenes de su historia, y si los creadores no saben respetar la mitología, muchas veces pueden hacer cosas catastróficas que nada más hacen una cosa horrible con el personaje en donde no la saben hacer evolucionar. Y eso justamente se ha visto en las miles de adaptaciones que ha tenido el personaje en otros medios fuera de los cómics. Porque, por ejemplo, cuando Hanna-Barbera intentó adaptar la historia... Bueno, Go, ¿por qué me interrumpes? Estoy grabando un video. ¿Vas a hablar acerca de si Wonder Woman es un ícono feminista y no vas a tocar el tema de los cómics? Ajá, ¿y sabes cuánto tomaría investigar todo eso? Además quedaría un video como de 4 o 6 horas. Por eso, me marcas y hacemos una colaboración y hacemos 2 videos acerca de Wonder Woman, uno en tu canal y uno en el mío. ¿Estás proponiendo lo que estoy pensando que estás proponiendo? Así es, Beca, así es. El análisis más mamalón de Wonder Woman en la historia de YouTube. ¡Sí! Pues muy bien, señor, me has convencido. Entonces hablemos en este momento sobre cómo ha cambiado la figura feminista de Wonder Woman en la cultura pop. Contrario a Batman y Superman, que pocos años después de que aparecieron en los cómics ya estaban teniendo adaptaciones en radio y televisión, Wonder Woman no saltó las tiras cómicas sino hasta los 60 y no lo hizo precisamente en adaptaciones o historias, series o películas sobre ella, sino más bien porque su figura y sus colores habían atraído muchísimo a los artistas pop de los 60, como Andy Warhol, Roy Lichtenstein y Dulce Pinzón. Es postmodernista. O sea, puras locuras. Así que realmente la primera adaptación que vimos de Wonder Woman en otros medios que no fueran cómics llegó hasta 1973 con la empresa Hanna-Barbera, que era conocida por haber creado Scooby-Doo. Entonces, pues, decidió hacer un show basado en los personajes de la Liga de la Justicia, el cual terminó llamándose Los Super Amigos. Esto debido a que el equipo base de superhéroes que tenían planeado para el show no era igual al del cómic de la Liga de la Justicia de aquellas épocas. El equipo de los Super Amigos consistiría en 5 superhéroes que Hanna-Barbera pensaba eran los más populares en su época, y los elegidos fueron Superman, Batman y Robin, Aquaman y finalmente Wonder Woman. Y aquí cabe destacar que Wonder era el personaje menos popular entre todo el equipo, principalmente porque era la única que no había tenido una caricatura o una serie alrededor de su personaje antes, y también porque la empresa nada más la agregó porque quería que las niñas también vieran el show y compraran sus juguetes. She is the Wonder Woman doll, and now you can create your own Wonder Woman adventures with these other dolls. La caricatura, tal y como el nombre indica, era una versión más familiar de las aventuras de la Liga de la Justicia, en donde no había supervillanos ni se lanzaban golpes, ya que la televisión en esos años tenía reglas muy estrictas en contra de la violencia. En vez de eso, los super amigos a menudo detenían desastres naturales para poder ocupar sus poderes, y Wonder Woman pues era vista muy a menudo usando su látigo para atrapar inofensivamente a los criminales. Esta primera versión del programa fue cancelada después de 16 episodios porque pues nadie la veía porque era súper ñoña. Pobre cosita fea. Pero ya después, con el éxito de Linda Carter como Wonder Woman, la gente empezó a tener un interés renovado en los superhéroes y eso hizo que Hanna-Barbera intentara nuevamente hacer una nueva caricatura, solo que esta vez con muchísima más acción y con personajes nuevos que sí eran verdaderamente interesantes, como Linterna Verde, Firestorm y Cyborg, e incluso llegaron a añadir grandes villanos de las historietas como la Legión del Mal y Darkseid. Pero yo
sinceramente creo que lo mejor que tuvo esta serie fue su interés obsesivo por renovarse cambiándose los nombres de una manera súper ridícula. Trataron de actualizarse primero llamándose la nueva hora de los superamigos, luego el desafío de los superamigos más grandes del mundo, superamigos sin el espacio entre el super y el amigos, superamigos el legendario show de los superpoderes y finalmente, nada más para variarle un poco, el equipo de los superpoderes Guardianes Galácticos. ¿Y qué dije? De la NASA. ¿Y qué? De la NASA. ¿Quién no vería una serie tan multifacética? Pero una de las constantes era que Wonder Woman siempre era un miembro base del equipo. A final de cuentas, su popularidad fue la que trajo al show de vuelta y siempre era vista como un igual que sus compañeros, no era la damisela del grupo. Esto cambió en las últimas temporadas en las que Darkseid se obsesiona con tener a Wonder Woman de pareja, lo cual la colocó muchas veces en esta postura de damisela en peligro que no habíamos visto hasta el momento en la caricatura. Hey, Chuckles! That's no way to treat a lady. La presencia de Wonder Woman en esta caricatura, aunque un poco alejada y un poco mediocre, estaba... Pero un verdadero fracaso en su representación vino en 1974 con la actriz Kathy Lee Crosby, quien interpretó a Wonder Woman para un episodio piloto de una serie que terminó siendo una película. Y oh boy, qué horrible película, porque nos presenta básicamente todo lo que no se debe hacer con el personaje de Wonder Woman. De entrada nos presentaba a una Wonder Woman rubia, sin poderes y con este traje particularmente setentero, enredada en una trama que pretendía acercar más al personaje a estas historias de espías tipo James Bond que eran populares en aquella época. No solo eso, sino que esta película era una verdadera joya del humor involuntario, en la que vemos a Diana en varias escenas ridículas, como una en la que aparece triunfalmente montando un burro. Quisiera 2 boletos para México, uno para mí y otro para Filemón. Pero tal vez la mayor traición que hace esta película al personaje de Wonder Woman es que ponen a Diana como una simple secretaria de Steve Trevor. Y además es horrible ver que siempre está siendo acosada y asediada por los trabajadores, con escenas horriblemente lascivas como esta y otras muchísimo más cínicas como esta. Let me make love to you. ¿Y saben qué pasa cuando Diana le dice que no, gracias, no quiere tener sexo con él? El tipo la intenta atropellar. Y lo peor del caso es que el personaje de Kathy Lee Crosby tiene que aguantar todo esto con una sonrisa y decirles como, oh, chicos, tranquilos, en lugar de darles un buen puñetazo en la cara y romperles el brazo como otras versiones de Wonder Woman hubieran hecho. Vaya, como la Wonder Woman en los cómics en los 40 hubiera hecho. Deshonor, deshonor sobre toda tu familia. Toma nota, deshonrada tu vaca. Lo bueno es que justo un año después llegó Linda Carter con una nueva serie y una nueva Wonder Woman. Y esta sí era una buena representación de lo que representaba originalmente la idea de Morton Marston. Esta nueva Diana Prince sí tenía superpoderes y no iba a dudar en romperle el brazo a cualquier hombre estúpido que intentara atropellarla porque no quiso salir con él. La serie se ubicó en medio de la Segunda Guerra Mundial y se convirtió en un clásico instantáneo precisamente por sus geniales escenas de acción y el carisma de Carter, quien se presentó como una superheroína divertida pero fuerte e independiente que hacía sus propias escenas de acción, aun cuando estas significaban colgarse de un helicóptero. Y este es un detalle muy importante de la serie, que Linda Carter era abiertamente feminista, y ella dijo que una de las razones por las que más le gustó interpretar a Wonder Woman era porque el programa podía verse como una metáfora de la importancia que las mujeres tuvieron en el mundo laboral durante la Segunda Guerra Mundial, y como ella creció durante los 50s en un mundo que intentaba regresar a las mujeres a la cocina, le emocionó mucho demostrar que simplemente ya no había marcha atrás. Por eso mismo Carter discutía largo y tendido con los showrunners y los escritores de los episodios sobre cómo debía ser su personaje, cómo debía comportarse y cómo debían ser las historias para que pudiera el personaje inspirar a niñas y mujeres por igual. De hecho, una de las cosas más interesantes que cuenta Linda Carter es que cuando recibió el papel, uno de los productores dijo que había recibido una maldición y una bendición por igual, ya que todas las mujeres iban a estar celosas de ella. Lamento que las demás me tengan tanta envidia, pero no puedo evitar ser popular.
Y Lynda Carter se super sacó de onda y por eso tomó como reto personal crear un personaje que no inspirara miedo, celos o envidia, sino que inspirara a otras mujeres a ser igual de fuertes como Diana Prince, o que la vieran como una mejor amiga cool. Y pues lo logró tanto que la serie sobrevivió un cambio de cadena cuando se mudó de ABC a CBS, cosa que muy pocos shows lograban en la época. Y para cuando terminó su serie después de 3 temporadas en 1979, su figura era tan icónica que simplemente no supieron qué hacer con el personaje después. La imagen de Carter como Wonder Woman había permeado en el inconsciente colectivo de una manera brutal, ya que literalmente se convirtió en la primera superheroína mainstream, por lo que revivir el personaje con otra actriz era casi imposible. Obvio. Así que Lynda Carter se convirtió en la única versión de Wonder Woman que había fuera de los cómics, al menos hasta el 2001. Que yo creo que esto pasó porque realmente no se hacían análisis importantes sobre la figura de Wonder Woman y qué representaba para el inconsciente colectivo la cultura pop. Realmente la veían más como una heroína tipo Batman y Superman y ya. Pero los fans, por supuesto, la convirtieron también en un sex symbol, complicando todavía más la figura de Lynda Carter como Wonder Woman, y de cierta manera haciendo que cayera en el mismo problema que tenía la Wonder Woman en los cómics. En cambio, la Mujer Maravilla, con su lazo dorado, que me ate a mí cuando quiera. Quería ser un ícono feminista, tenía todo para hacerlo, pero también tenía demasiado sex appeal, el cual por supuesto rebasaba cualquier intento de análisis, porque al final del día, cuando terminó la serie de Lynda Carter, nada más sobrevivía su figura y lo bonito que se veía en los baños de los hombres. Y pues Lynda Carter ha confesado que ella ha visto las fotos que ponen de Wonder Woman en el baño de los hombres y no le gusta mucho porque sabe lo que hacen cuando ven y piensan en esas fotos. Cada paso que das por la senda del mal, hay un Dios que te ve. A huevo. Y pues justamente unos años después, inspirados por la figura de Lynda Carter y por las historias del escritor George Pérez, Cartoon Network sacó la gran, la genial, la única Justice League, en donde Diana conservaba las mejores partes de su historia de origen. Nacía de arcilla, crecía y evolucionaba con las Amazonas, pero una vez que se daba cuenta que podía aprender mucho más sobre la vida en el mundo del hombre, decide también salir de su burbuja y ayudar. Y en esta historia ella siempre fue parte primordial del equipo porque fue un miembro fundador de la Liga de la Justicia desde un principio. Aunque era un miembro fundador, ella durante mucho tiempo trabajó como tiempo completo porque realmente no estaba tan metida nada más en el mundo del hombre. Ella también estaba teniendo otro tipo de aventuras con las Amazonas, cosa que nos permitió conocerla de verdad absolutamente sola y que nos permitiera comparar cómo era la visión de Wonder Woman como amazona guerrera con las visiones de Batman, Superman y los demás personajes que se topaba cuando llegaba al mundo humano. Incluso la decisión de dejar a Themyscira por completo es un punto que se explora de manera sumamente interesante, ya que no es Steve Trevor ni ninguna pasión por cuidar al hombre lo que hace que Diana se vaya. Ella pidió ayuda a la Liga de la Justicia, una vez que confiaba y respetaba a sus compañeros, para salvar a las Amazonas de la amenaza de un poderoso villano, pero como hizo que hombres pisaran el suelo de Themyscira, ella tuvo que ser desterrada. Y ella lo acepta como la guerrera orgullosa que es. Diana, I have no choice. It is with a heavy heart that I must exile you from Themyscira. What? You can't do that. She risked her butt to save all of you. Hey! Please, she did this because she loves you. You can't punish her for that. ¡Cuánta intensidad! Y como era un verdadero personaje fuerte que opinaba y discutía con sus pares, sus relaciones amorosas se sienten verdaderamente orgánicas a pesar de que nunca son el punto central de sus historias. A Steve Trevor lo conocemos como un amor nostálgico, y aunque con Batman nunca se pudo dar nada, Diana le dejó muy en claro que ella no iba a convertirse en una damisela en aprietos solo porque se besaron un par de veces.
Linda Carter y la Diana animada, aunque eran pocos ejemplos de adaptaciones exitosas del personaje de Wonder Woman en otros medios, y aunque ciertamente no tenían el alcance y la popularidad de las películas de Batman y Superman que salían todos los días, cimentaron las bases de un personaje que sí era verdaderamente fuerte e independiente, y afortunadamente son las que construyeron la idea de que Wonder Woman era un ícono feminista en el inconsciente colectivo de la cultura pop. Pero realmente creo que durante muchísimo tiempo esa idea de que Wonder Woman era un ícono feminista fue lo que hizo que no hubiera tantas representaciones o más adaptaciones del personaje, porque los mismos creadores no estaban interesados ni sabían lo que era ser un ícono feminista. ¿Era ser una figura fuerte? ¿Era ser nada más una Diana que golpeara personas? ¿Qué significaba ser un ícono feminista? No lo sabían, no les interesaba, solo les daba miedo, y por eso desde que terminó la Liga de la Justicia animada no supimos de nuevo nada del personaje en la cultura pop. Desde los 90s hasta mediados de los 2000s, el productor Joel Silver, quien es reconocido por estar detrás de franquicias como Duro de Matar, Arma Mortal y Matrix, estuvo interesado en llevar a cabo una película acerca de Wonder Woman, y muchísimas actrices a lo largo de estos años estuvieron pensadas para este papel, desde Sandra Bullock y Catherine Zeta-Jones hasta Beyoncé y Megan Fox. De hecho, incluso Joss Whedon, que en aquellos años todavía gozaba de buena reputación, tras el éxito de Buffy la cazavampiros, hizo un guión de una película de Wonder Woman en el que ella se tenía que enfrentar a las empresas y a los conglomerados que estaban destruyendo el mundo, y cómo nosotros éramos los títeres de una maquinaria capitalista en el 2005. Espera, ¿estamos hablando del mismo tipo que dirigió la Era de Ultron? Sorry. También Warner Bros. Estuvo pensando hacer una película de Donna Troy, que sería la hija de Wonder Woman, pero realmente ninguno de estos productos vio la luz debido a los fracasos de Supergirl de 1984, de Catwoman y Elektra. She has mastered the skills of the past. Ya que estas películas siempre eran puestas como ejemplo de que las cintas de superheroínas simplemente no funcionaban. Y de hecho, durante las famosas filtraciones de Sony, se hizo muy famosa una conversación que tuvo la compañía con el CEO de Marvel Entertainment, Ike Perlmutter, donde decía básicamente que esas películas eran un ejemplo clarísimo que las superheroínas jamás iban a ser exitosas en ninguna franquicia cinematográfica. A pesar de que Catwoman y Supergirl sí son personajes sumamente importantes para las historias de Batman y Superman. Sin embargo, creo que no estamos viendo el panorama completo, ya que Supergirl y Elektra tuvieron que cargar con el fracaso de las películas de Superman 3 y Daredevil respectivamente, películas tan malas que una dejó de ser canon y fue sustituida por Superman Returns, mientras que la otra alejó a Ben Affleck, un fan de los cómics, de las películas de superhéroes por años. Afortunadamente después regresó al cine de superhéroes y le fue muy bien. Uy, sí, súper bien. No sabes qué bien le ha ido a Zack Snyder con su universo cinematográfico. No ha tenido ningún conflicto. Hello, darkness, my old friend. Esto, además de que ninguna de las tres películas era realmente buena. Por otro lado, hay que recordar que las únicas franquicias de superhéroes que habían sido realmente exitosas hasta este momento eran Superman, Batman, Spider-Man y los X-Men, y ninguna de ellas pudo producir más de 2 películas buenas, mientras que franquicias como Linterna Verde, Punisher, Ghost Rider, Hulk de Ang Lee y muchas otras simplemente jamás despegaron o fueron fracasos críticos y comerciales. Esto nos hace pensar que lo que dijo Patty Jenkins, la gran directora de Wonder Woman, es cierto. La gran razón por la que se tardaron tantos pero tantos años en hacer una versión cinematográfica de Wonder Woman era simplemente porque los estudios pensaban que el género de superhéroes era un género dirigido enteramente a hombres, y por lo tanto creían que una película de superheroínas no iba a funcionar, sin importar que estuvieras hablando de la superheroína más importante en la historia de los cómics y que fue durante muchísimo tiempo uno de los personajes más populares en las historias de DC Comics, y lo hizo ella solita. Pero al final del día, algo que les gusta más a los productores que ver la manera más eficiente para objetivizar y sexualizar a sus actrices es ganar muchísimos dineros. Y en 2012, por fin tuvimos una franquicia sumamente exitosa estelarizada por una mujer.
Así es, The Hunger Games, estelarizada por Jennifer Lawrence, ha sido una de las sagas más exitosas de la historia, pues tuvo una recaudación combinada de casi $3,000 millones, consolidando a Lawrence como una heroína intrépida y fuerte, al grado en que decidieron también modificar el estilo y la personalidad de Mystique para que ella fuera la protagonista de la nueva saga de X-Men. Perfection. Así que teniendo como prueba de que una mujer sí podía estelarizar una franquicia de blockbusters exitosa, en 2013 se confirmó que Zack Snyder no solo iba a hacer una película de Batman vs Superman, sino que Wonder Woman iba a hacer una aparición especial en la película, confirmando que efectivamente cada vez se acercaba más una película de Justice League. Y parecía que iba a ser el evento más épico de toda la vida. Y luego... Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Y así como todo el mundo estaba súper emocionado por fin ver a una Wonder Woman en una pantalla grande, la controversia cuando escogieron a Gal Gadot no se hizo esperar. Sé que estuviste genial en Rápido y Furioso, pero ¿dónde más has actuado? Porque cuando los fans vieron a Gal Gadot, ellos pensaron que era demasiado delgada para interpretar al personaje si la comparaban con Linda Carter. Y por delgada se referían a que no tenía boobies. Pero bueno, Gal Gadot fue de las mejores cosas presentes en Batman vs Superman, y después de la larga serie de controversias y fracasos que experimentó el DCU, la película de Wonder Woman de Patty Jenkins llegó como una bocanada de aire fresco. La cinta era una historia de origen contenida y bien contada, nuevamente situándola en la Segunda Guerra Mundial. La Wonder Woman de Gal Gadot era una mezcla simpática de carisma y muchísima fuerza. La construcción del personaje estaba encaminado a mostrarnos cómo ella veía la vida y cómo se diferenciaba de las arcaicas y jerarquizadas figuras patriarcales. Hay una mujer ahí. ¿Qué hace? Sáquela. Bueno. Sáquela. Lo siento. Sí. Es mi hermana ciega, se perdió camino al... Un armisticio. Es por aquí, lo siento mucho. Aunque tengo que decir que algo que a mí en lo personal no me gusta de la película de Wonder Woman es que Diana decide quedarse en la Tierra después del amor que conoció a través de Steve Trevor, porque su relación cae en muchísimos convencionalismos y clichés. Steve Trevor al final es como el gran santo salvador de todo el mundo, y por supuesto tenemos que recordar la escena de Navidad toda bonita cuando hacen el amor por primera vez. Fábula ancestral. Pero fuera de eso, el personaje en la película se muestra fuerte, se muestra simpático, se muestra con agencia, se muestra una persona verdaderamente independiente, y además reconocieron la naturaleza bisexual del personaje. Llegaron a la conclusión de que el hombre es esencial para la procreación, pero cuando se trata de placer, son innecesarios. No. Y esta película consolidó a Wonder Woman como el verdadero corazón y protagonista del DCU, algo que ciertamente no había pasado antes, porque siempre era Superman o Batman los que tenían ese puesto. Aunque después en la película de Justice League, Joss Whedon pusiera escenas como... ¿qué les parece? Con razón, es el mismo director que hizo la Era de Ultron. ¡Cerdo asqueroso! Pero aún así, esta Wonder Woman se sitúa como una versión actualizada de un ícono feminista. Regresó a la figura de Wonder Woman al público mainstream y ya se convirtió en un símbolo para muchas generaciones, aunque en gran medida esto fue provocado gracias a los movimientos como el Me Too y el creciente empuje por lograr una mejor representación, ya que con esta película, Patty Jenkins también se convirtió en la primera mujer en dirigir un blockbuster de este tamaño, abriéndole la puerta a muchísimas cineastas como Chloe Zhao y Cathy Yan. Pero sin duda una de las mejores representaciones que hemos visto de Wonder Woman la podemos ver el día de hoy en la serie animada DC Superhero Girls. Superhero Girls, al estar unidas no nos pueden derrotar. Superhero Girls. Aquí Diana sigue siendo un pez fuera del agua, pero al estar en un equipo de superhéroes 100% femenil, ella se convierte en una verdadera generala, incluso más que la Wonder Woman de Gal Gadot. Yo sola sobreviví las 21 pruebas del torneo de Atenas y Afrodita. Por derecho no soy una chica, sino una mujer. Se muestra cómoda con sus habilidades, es muy trabajadora y a veces hasta obsesiva con su entrenamiento. Te dejaré dar el primer golpe. Muy bien, pero conste que tú lo pediste. De nuevo.
y nadie la está viendo necesariamente raro como en la película de Wonder Woman, en donde sí te ponen el choque de Wonder Woman contra el estado patriarcal, sino que su figura como personaje femenino fuerte no es el punto a tocar, lo que la hace tan rara. La hace rara el hecho de que pues no es una adolescente normal, sino una amazona que estuvo entrenando 100 años en Themyscira. Y la verdad, a mí sí me parece un muy buen toque que pongan el crush que tiene con Steve Trevor como algo que le impide enfocarse, concentrarse y ser eficientemente la heroína que es. Y es que sí, es bonito ver cómo evoluciona su relación en las otras historias y todo lo demás. Pero 1. Es un hecho científico que los crushes son estorbosos y molestos. ¡Quítate tú! 2. Es genial verlo desde una perspectiva femenina no romantizada. O sea, el crush que tiene Wonder Woman con Steve Trevor no es tan importante para la historia. Es nada más un detalle de su personalidad. Y lo mejor es que a sus compañeras no les importa que esté enamorada de él. Bueno, a menos que eso evite que ella pueda salvar el día como una superheroína. Lo tratan como un crush normal de una tipa en preparatoria. Y esa es una visión sumamente diferente a todas las otras versiones que habíamos tenido de Wonder Woman, en donde el amor con Steve Trevor era un tema central. Military Academy. Hello? Sorry I'm late. I tried taking the rapid bus, but I guess it can only go as fast as traffic, right? Entonces, sí se podría decir que las adaptaciones que ha tenido Wonder Woman en el cine y las series han estado encaminadas en construir un verdadero ícono feminista. Menos tú, Cathy Lee Crosby, tú no. ¡Deshonrada tu vaca! Pero por lo mismo, la industria simplemente no ha sabido qué hacer con el personaje. Principalmente porque no sabían cómo vendérselo a un público masculino. Y como no confiaban de que el personaje fuera a ser particularmente exitoso, decidían mejor ignorarla y olvidarla en la cultura pop, para que también se enterrara en la memoria colectiva. Y de esta manera no había análisis, no había crecimiento, no había evolución del personaje. Simplemente la llamaban un ícono feminista y ya. Pero eso de cierta manera ha resultado en algo positivo, ya que cada iteración del personaje de Wonder Woman se ha hecho con muchísimo cuidado. Y todas las nuevas versiones las han hecho voces sumamente diferentes. De manera que cada versión aporta algo nuevo y sí evoluciona un poquito la figura de Wonder Woman como el ícono feminista que debe ser. Aunque siga siendo a veces expuesta a situaciones machistas en pleno 2016. Gracias a Patty Jenkins, Gal Gadot y DC Superhero Girls, cada vez hay más voces evolucionando la figura de Wonder Woman en el cine y en las series. Y eso es algo verdaderamente interesante porque la figura de Wonder Woman en los cómics no corrió con la misma suerte. Pero eso es algo que mi amigo el Monitor Geek les va a explicar en este siguiente video, donde vamos a estar hablando sobre cómo ha evolucionado el personaje en las historietas cómicas. Pero bueno, eso es todo por hoy. ¿Ustedes qué piensan de Wonder Woman? ¿Cuál es su versión de Wonder Woman favorita? La mía es, por supuesto, la de DC Superhero Girls. Es genial. Muchísimas gracias por ver mis videos. Su apoyo es sumamente importante para mí. Así que si les gusta, por favor denle like, pongan la campanita, compártanlo. Yo leo todos sus comentarios, así que déjenme muchos comentarios. Yo soy Becca Salas. Me encuentran en todos lados como Becca Salas. Y nos vemos la próxima. Wonder Woman.